que no me gusta de mí es parte de mí. Y aunque no me guste, va a estar acechándome constantemente. Por eso es que decidí que el día de hoy te quiero compartir este programa que para mí es muy importante porque tiene que ver con asumir y con integrar esa parte negativa, incluso que no me gusta, y a la que Jung le llamó la sombra. Creo que una de las obras más representativas para demostrarnos que esta parte de alguna manera va a emerger, de alguna manera va a salir, esta parte que por más que la escondo, que por más que quiero ocultarla, está ahí presente todo el tiempo. Y no solo está presente, sino que me está susurrando al oído constantemente. Escogí la obra del doctor Jekyll y Mr. Hyde simplemente de Stevenson porque creo que es muy representativa de esto que nos ocurre con frecuencia, que es hacer a un lado aquello que me desagrada de mí. Esta idea de la sombra ha estado presente, por supuesto, todo el tiempo, incluso la idea del diablo. Nosotros en México tenemos una lotería, un juego parecido al bingo, para quienes no sepan qué es la lotería, que incluso tiene el diablo, ¿sí? Esta parte que es como negativa, esta parte que no nos gusta, esta parte que nos acecha. Lo que hace Jung es decirnos y sacar esa parte desde los arquetipos que nos componen y ponerla como algo relevante. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo, nos dice Jung, que es un patrón heredado e incluso en algún momento lo llama una posibilidad heredada. ¿Por qué es una posibilidad? Porque siempre estamos en posibilidad de adaptarla, de integrarla, de romperla, de transformarla. Ya eso es a lo que nos invita. Pero ¿qué sucede en esta novela? Más bien yo le llamaría como un relato largo, porque no es una novela, creo yo, muy extensa, sino que es un relato que pasa más allá de la... Bueno, ya después hablaremos de esto para no hacerme bolas en que si es una novela o es un relato y después te explicaré con más calma por qué considero que es un relato y por qué no la nombro como novela. Pero lo importante aquí es cómo con gran maestría Stevenson va sacando estos personajes, que son dos, aunque cuando entras a la novela te das cuenta que quien la está narrando no es exactamente el protagonista. Entonces hay una composición muy interesante también en cuanto a la estructura, porque nos vamos enterando poco a poco qué es lo que ocurre con este doctor Jekyll que misteriosamente se ha recluido en su casa. Y al mismo tiempo vamos conociendo a Hyde, que es este personaje que aunque no se le parece físicamente, resulta muy desagradable a los ojos de cualquiera, pero que es la representación vil de la sombra. La sombra, esa parte que me compone y que no me gusta. Jung nos decía, prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. ¿Por qué nos decía esto? Porque finalmente estamos arrojados en este mundo, como dice Heidegger, y rescatando a Kierkegaard, estamos arrojados a este mundo en polaridades, diría Kierkegaard. Y esas polaridades nos dicen que porque existe un bien, es que existe un mal o viceversa. En este caso, cuando nos dice Jung, prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno, es asumir esa parte negativa y no necesariamente es mostrarla y aferrarme a ella. Puedo mostrarla, pero manteniéndola o manteniéndome alerta de que esta parte mía existe y es inevitable. Muchos de los problemas que tenemos o incluso de algunas enfermedades psíquicas están relacionadas con esta parte que vamos negando. ¿Qué es lo que negamos? Aquello que nos dijeron que es malo. ¿Y qué es malo? Bueno, cada quien va a decidir qué es lo malo para sí mismo. Esta parte de no me gusta, por ejemplo, que los demás se den cuenta que puedo ser envidiosa o que puedo ser controladora o que puedo ser manipuladora, porque sí las tengo y son parte de mí. Y tal vez las aprendí en la infancia, tal vez las vi de algunas personalidades importantes en mi vida,
pero más que rascar de dónde vienen, es asumirlas como tal y son parte de mí. Hay una broma que yo hago con mi pareja y le digo que cuando esa sombra está cerca de nosotros y nosotros estamos como alardeando de me siento muy bien, yo soy una fregona, yo soy alguien muy importante, todo va a salir perfecto. Está esa sombra por un lado de nosotros diciéndonos así con una vocecita distorsionada, mentiras, mentiras, mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué lo simulo yo así y a mí se me refleja de esta manera? Incluso estoy muy alerta para que esa vocecilla que dice mentiras, mentiras, lo que está haciendo es alerta, alerta, alerta. Estás mintiéndote. Y es cuando sale la sombra, cuando yo me miento a mí misma, cuando sé que aunque puedo estar segura de lo que voy a hacer, hay una parte mía que puede tener miedo. Pero si yo en lugar de reconocer esa parte la escondo, se forma esa sombra, como la que dice Jung. Y esa sombra puede ser tan grande como tú quieras que sea. Entre más la ocultas, más grande se hace, porque está al acecho constantemente. Si yo estoy diciendo eh, que todo está bien, que no me siento nerviosa, que no tengo debilidades, porque justo lo que vamos escondiendo son esas debilidades, esa parte de mí que sé que son mentiras, esos miedos, esos rencores, esos engaños, están ahí, se van haciendo más grandes, y la sombra a veces va a salir porque tiene que salir, porque es una energía psíquica que en algún momento va a explotar, es cuando sale y me puedo indignar o enojar de algo que ni siquiera es importante. Y por eso a veces hacemos un megadrama de algo que es muy pequeñito, porque esa sombra ha estado oculta, la estamos constantemente alejando, la estamos ocultando y se va haciendo grande, grande y grande y grande. Y entonces, lo primero que hay que hacer ante eso es escuchar a esa vocecita que nos dice, mentiras, mentiras, todo el tiempo. ¿Por qué? Quiere decir esto entonces, que yo voy a actuar todo el tiempo desde esta idea de, no, sí, tengo un chorro de miedo. No necesariamente, pero por lo menos un primer paso sería no mentirme a mí mismo, a mí misma, darme cuenta que sí tengo miedo, que aunque puedo tener un rasgo de seguridad, porque también lo tengo, y que tal vez puede ser predominante, también está esa parte de miedo y asumirla y decir, claro, tengo miedo de que esto salga mal o tengo miedo de enfrentar algo que no me gusta. En la literatura, por ejemplo, en el caso de, bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El héroe de las mil caras, ahí lo explica perfectamente Joseph Campbell cuando nos dice que estos miedos se representan a través de dragones y el héroe va justo en busca de ellos, va en busca de ellos para enfrentarse a ellos, para verlos de frente. La sombra lo único que quiere es que la veas. Por eso, cuando el doctor Jekyll se da cuenta de la existencia de Hyde, que Hyde es su sombra, incluso lo que hace Stevenson es un juego con este apellido, que Hyde lo escribe con Y, pero si tú lo pones con I latina, lo que significa es esconder o esconderse. Entonces, ¿qué significa? Que es la parte oculta, la parte que se esconde. No voy a platicarte la reseña de la novela o del relato, como te decía, pero sí quiero compartirte una parte en la que es como una carta en donde el doctor Jekyll explica cómo esta parte de Hyde se apodera de él y cómo emerge como esta parte desagradable. Entonces voy a leer solo una pequeña partecita como para que te des cuenta que incluso a través de la literatura, no solo yo tomé a Jekyll y Hyde porque creo que es lo más evidente, pero también lo puedes encontrar, pienso por ejemplo en el retrato de Dorian Gray, en donde justo el retrato es la sombra, la que va envejeciendo, la que tiene esa parte que no me gusta y que cuando desaparece, entonces va a desaparecer también la otra parte. Es decir, que una va junta con la otra. Esta parte luminosa que le podemos llamar va a desaparecer si desaparece la sombra. Por eso no se trata de eliminarla, de romperla, de decir quítate porque no me gusta que estés aquí, sino de irla integrando poco a poco. Pero primero te quiero leer esta parte para que puedas de alguna manera darte cuenta, porque lo hace muy, muy claro Stevenson. Dice,
Eh, nací heredero de una cuantiosa fortuna, dotado además de cualidades excelentes, inclinado naturalmente a la actividad, deseoso de ganarme el respeto de las personas sabias y buenas. Puede por ello colegirse que tenía asegurado un porvenir honroso y distinguido. El mayor de mis defectos consistía en ese temperamento impaciente, alegre, que ha sido la felicidad de muchos, pero que a mí me resultó difícil de conciliar con mi anhelo imperioso de marchar siempre con la frente en alta y de aparecer en público con semblante de una extraordinaria gravedad. Voy a hacer un paréntesis porque aquí ya nos está diciendo que había una parte que quería estar en el deber ser, pero otra parte que quería también emerger, que tenía que ver con esta idea de ser impaciente, de ser alegre. Y ahí empieza a formarse, pero voy a continuar. Esta manera de ser trajo como consecuencia que yo ocultase mis placeres. Cuando llegué a los años de reflexión y empecé a mirar en torno mío y a hacer balance de mis progresos y de mi situación en la sociedad, me había habituado ya a una profunda duplicidad de vivir. Muchos hombres se habrían incluso jactado de la clase de desórdenes de que yo era culpable. Ojo, la culpa es una parte primordial o esencial para que la sombra empiece a formarse. Cuando yo me siento culpable y no reconozco que soy capaz de equivocarme porque no soy perfecto, entonces la sombra va teniendo más poder. Y cuanto más me resisto a ella y cuanto más la niego, más se aferra a mí, simple y sencillamente porque le estoy dedicando mi energía, porque lo que resiste persiste. Entonces, si yo no volteo a verla, ella se hace más fuerte y más poderosa y en el momento más inadecuado, porque es en el más inadecuado, va a salir, así como salió Hyde. Pero aquí sigo. Pero desde las alturas ideológicas en que yo me había encaramado, los miraba y los escondía como un sentimiento casi de vergüenza. Fue pues la índole exagerada de mis aspiraciones, más que el hecho de que mis faltas fuesen especialmente degradantes, lo que me hizo tal cual y soy, y lo que me dividió en una trinchera más profunda, aunque en la mayoría de los hombres las dos zonas del bien y del mal que dividen y confunden en una naturaleza dualista del ser humano. Mi situación me llevó a meditar de una manera profunda y constante en esa dura ley de la vida que se encuentra en la raíz de toda religión y que constituye una de las más abundantes fuentes de dolor. Aunque era tan arraigada mi costumbre de jugar a dos barajas, jamás fui hipócrita en ningún sentido. Yo era sincero en dos aspectos de mi vida. Era tan yo mismo cuando daba de lado toda moderación y me revolcaba en el fango, como cuando trabajaba a la luz del día por difundir los conocimientos o por aliviar el sufrimiento y los pesares. Y sucedió que mis estudios científicos mismos, que estaban encaminados hacia lo místico y lo trascendental, arrojaron una intensa luz sobre la conciencia que yo tenía de la guerra permanente que sostenían las dos partes de mí. De esta manera me fui acercando todos los días y desde ambos extremos de mi inteligencia a la verdad, cuyo parcial descubrimiento me ha arrastrado a un naufragio tan espantoso, que el hombre no es realmente uno, sino dos. Y bueno, sigue, muy interesante la carta donde se va revelando poco a poco el misterio que se va tejiendo a lo largo de todo este relato. Entonces, si tú quieres leerla completa, la verdad es muy corta, la puedes leer en 3 horas más o menos y la puedes descargar porque ya es del dominio público, entonces es muy sencillo descargarla. Claro que si la quieres comprar, seguramente hay algunas ediciones que ya son muy económicas. Pero lo que te quería compartir con esto es cómo Stevenson, a través del Dr. Jekyll, se empieza a dar cuenta de esta dualidad. Esta dualidad incluso está ya desde la Biblia, para seguir hablando de libros, ¿ok? O sea, desde la Biblia ya está Caín y Abel. Y te decía, está también Dorian Gray, pero también si nos vamos un poquito más a una literatura más moderna, pues pienso en el Club de la Pelea, ¿sí? En esta novela y película también, maravillosa película, en donde esta parte también se ve, porque va a emerger de alguna manera. Y el personaje en el Club de la Pelea, que no sabemos el nombre, pero más bien sabemos el nombre de su sombra,
empieza a emerger esta parte que ha tenido reprimida a través de los golpes. Por eso es el club de la pelea, que tampoco te voy a contar la historia, porque seguramente ya lo conoces y si no la conoces es un buenísimo ejemplo para que veas esta sombra. Pero veamos de qué más se compone esta sombra. Esta sombra se compone de todo aquello, como te decía, que escondemos. Pero ¿qué escondemos? Incluso lo que escondemos no necesariamente tiene que ser lo que nos han dicho que es malo. Hay personas que tienen algunas veces por cuestiones de trabajo que tener un carácter muy duro, muy rígido, que difícilmente pueden mostrar esa parte que para ellos es débil. Y la parte que es débil a veces, muchas veces tiene que ver con ser bondadoso. Entonces la sombra no necesariamente va a ser eso bueno, que eso malo, perdón, que oculto, sino que eso bueno también se puede añadir porque eso bueno me da me da un carácter de debilidad y cuando lo pongo como debilidad, entonces se va la sombra. Y por lo regular esas personas que son rígidas, que son incluso como dictadores, tienen detrás de ellos esa otra parte que es súper tierna, que es amable, que es linda. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Que la van a ocultar, pero que también va a emerger en el momento en que menos quieran. Así como Nietzsche se puso a llorar cuando estaban golpeando un caballo y lo abrazó y le dijo todo lo que lo quería, porque salió esa parte de él al estar asumiendo todo el tiempo un papel o un rol de una persona rígida. O aquellas personas que vemos que se doblegan ante un niño, por ejemplo, que está desvalido y no sabemos ni de dónde salió toda esa parte tierna, pero sale porque había estado ahí oculta. Esta sombra va a salir justo para que la vayas reconociendo, sale muy comúnmente cuando enjuiciamos a los otros, cuando hacemos estos dramas de cualquier cosa tan pequeña. ¿Por qué? Porque la sombra se va a reflejar en el otro. Y hay una frase que no necesariamente está ¿cómo decirlo? Como vinculada con algo certero. Voy a decir por qué. Hay una frase que acá en México usamos mucho que se dice, lo que te choca, te checa. Que es lo que quiere decir es que lo que no te gusta es porque tiene que ver contigo. Pero muchas veces se interpreta como que no tiene que ver contigo en algo exactamente igual. Es decir, si a mí no me gusta ser celosa e incluso lo puedo reclamar en la otra persona de que sea celosa, no necesariamente es que yo sea celosa y que por eso no me cae bien la otra persona. Si lo que tiene que ver es que hay algo que me resuena que está ahí, ¿sí? Hay algo mío que está ahí. Por supuesto, estoy proyectando lo que es mío. Y cuando yo me pongo a revisar, aunque no sean necesariamente los celos, puede ser que estuve relacionada con una persona celosa mucho tiempo y quiero alejarme de eso, pero tiene que ver conmigo. Entonces, no necesariamente tiene que ser igual a mí. Por eso cuando te dicen, eres el espejo el otro es tu espejo, sí lo es, pero no de cosas tan idénticas, solo me está reflejando algunas cosas. Así puedes empezar a identificar la sombra. La sombra también la vas a identificar a través de la mentira. Cuando te estás mintiendo a ti mismo, por eso la vocecita te decía que te dice mentiras, mentiras todo el tiempo, te va a decir, cuidado, la sombra está ahí. Cuando estás mintiendo y diciendo más de lo que tienes, la sombra sale porque de alguna manera niego lo que no tengo. Pero si yo soy honesta conmigo y digo, ok, en realidad no soy tan eh, tímida como podría serlo. Estoy ocultando otra cosa. A lo mejor estoy ocultando que realmente sí me gusta que me vean y no soy tan tímida como digo que soy. Estoy poniendo un ejemplo porque como verás no es mi caso. O sea, no soy tímida, aunque tengo mis rasgos de timidez, por supuesto. Puedo ser muy extrovertida a la manera que dice Jung, pero también tengo mis rasgos de timidez y están ahí. Y a lo mejor los oculto, pero al verlos y al desocultarlos me doy cuenta de ellos. Porque también diciéndote cómo puedes estar identificando esta sombra va a aparecer con el chisme. Cuando tú vas a un café y empiezas a hablar mal de los demás, son puras sombras las que están emergiendo. Entonces, cuando vas a los cafés y puedes observar incluso hasta una nube negra ahí de todas las sombras que están hablando de los demás,
lo que está diciendo es que es la sombra la que está hablando. Porque estoy diciendo, ay, yo no haría esto, ay, yo no haría esto, ¿por qué fulanita hizo esto? Lo único que estamos haciendo es proyectando nuestra propia realidad. Así que, ojo, pero cómo esta sombra puede de alguna manera irse asumiendo o irse integrando, porque esa es justo la necesidad de la sombra. Quiere ser vista, quiere ser reconocida por ti. Número uno, lo que puedes eh, de alguna manera empezar a darte cuenta para asumirla, bueno, número uno es no negarla. Número dos es aceptarla. Número tres es integrarla. ¿Cómo vas a hacer esto? Observándola nada más, siendo completamente honesto y honesta contigo. Esa es la manera de que la sombra va a empezar a integrarse a ti, a través de la coherencia y a través de la honestidad, observándote. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor aunque estés diciendo, estoy muy seguro de mí mismo, soy todo el todopoderoso, que por lo menos para ti mismo te des cuenta que sí hay rasgos de miedo. Y si tienes miedo y no quieres decirle al otro, no se lo digas, pero que a ti mismo, si escuchas la vocecita de mentiras, mentiras, escuchar y decir, sí es cierto, pero también tengo miedo. Me siento muy seguro, pero también tengo miedo. Y asumo ese miedo. Es parte de sentirme seguro. Es parte de tomar un riesgo. Porque tomar un riesgo inevitablemente nos va a llevar a la angustia. Y después te hablaré más profundamente de esta angustia. Pero asumir la angustia nada más. Observarla y decir, claro, es parte de. Si yo observo esta sombra, y este es un ejercicio que yo te propongo desde la escritura, si yo la observo, voy a empezar a integrarla, pero también voy a empezar a conocerla y voy a saber en qué momento va a salir. Y si estoy siendo demasiado juicioso o demasiado crítico con el otro, detenerme y observar qué parte mía es la que no me gusta y que estoy ocultando y que se está mostrando en el otro. Una manera que te puede funcionar mucho es empezar a hacer un diálogo escrito, un diálogo como si estuvieras haciendo una obra de teatro, en donde pongas, por ejemplo, si en el día se apareció alguien que te indignó completamente que, y te das cuenta que es tu sombra la que está apareciendo, simplemente empezar a entablar ese diálogo y poner como personaje la sombra y como el otro personaje tú mismo, y entonces vas a empezar a dialogar con esta sombra y la vas a conocer de otra manera. Muchas veces lo que esa sombra quiere es ser escuchada por ti y te puede decir, lo que pasa es que yo tengo miedo de que a ti te pase algo. Y tú le puedes contestar en otro diálogo, como un diálogo un tanto platónico, ¿sí? En donde, en donde tú vayas descubriendo qué es lo que tiene esa parte y la vayas integrando poco a poco. Y que claro, si tú te empiezas a dar cuenta de ella, actúes en congruencia con esto que estás experimentando. No quiere decir esto que ahora vas a decir, no, yo soy súper honesto y voy a ir a golpear a cualquiera. O sea, no, es que tú reconozcas que existe esa posibilidad en ti, que existe ese enojo en ti. Y al descubrirlo y al enojarlo y al integrarlo y al ser parte de ti, inevitablemente se va a diluir porque le estás dando el valor que está ahí. No te voy a contar lo que sigue pasando en Hyde y en Jekyll, porque justo hay un riesgo cuando no se asume esa sombra. Lo que va a pasar o lo que te puede pasar es lo que le ocurre aquí al personaje, que puede empezar de alguna manera a desvincularse, a separarse. Y si tú no tienes una de las dos partes, entonces no eres un ser integrado. Y cuando no eres integrado y cuando incluso solo actúas desde tu sombra y ocultas la otra parte, creo que estoy perdiendo la voz ya, la otra parte luminosa, lo que pasa es que tu vida se convierte en sombras. Y si tú solo lo ves desde solo la parte optimista, como si todo estuviera bien, ocultando lo otro, tu vida no necesariamente se va a convertir en luminosa, sino que esa sombra va a cubrir una iluminación, que es una iluminación falsa. Entonces, ojo con esto, porque detrás de la sombra está la luz, pero detrás de la luz también está la sombra. Yo espero que hagas este diálogo, que empieces a relacionarte, a integrar tu sombra y que no solo eso,
que la conozcas para que se haga parte de ti, que puedas dialogar con ella y que te conviertas en un ser integrado, en un ser completo. Espero que con estas herramientas puedas escribir tu vida y puedas vivir tu historia. Déjame tus comentarios aquí porque me daría mucho gusto leerlos y seguir compartiendo contigo.